Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, Luis. Buenos Hola días maestra, a ¿cómo todos. sigue? Hola, hola. Un poquito peor, pero es el proceso de la enfermedad. Ahorita ya tengo la garganta más ronca, me duele, pero todo bajo control. Perdón, voy a estar así. Buen día a todos, chicos. Espero que se encuentren muy bien y espero que participen mucho, ¿sí? Vamos a seguir aceptando a sus compañeros porque empiezo con mis ventanas y ya. Buenos días maestra. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, Reyes. Pongan su nombre y grupo y presente, por favor. Maestra, Dime, Renata. mi hermano, me dijo que le envía un saludo. Ay, gracias. También envíale un saludo y espero que se encuentre muy bien. Ahí después Sí, gracias. platicaremos, que sigue estudiando mucho. Sí. Te voy a decir como les digo a mis alumnos que son hermanos de mis exalumnos. Ajá. Dale una patada de mi parte. Claro que sí. Con gusto, ¿verdad? Con gusto, sí, claro que sí. Bien, chicos. Hola, hola. Ay, ahora son bien poquitos. Qué mala onda. Perdón. Bien. Ayer nos habíamos quedado con el fin del feudalismo. Les voy a empezar a... Todavía vamos a esperar un ratito para ver si llegan, para presentarles las diapositivas. Se había comentado que durante esta Edad Media también se le llamaba de la Edad Oscura. Este milenio, estos 1000 años, porque con el pensamiento que se tenía que todo conocimiento solamente podía tomarse a partir de la Biblia, no tenían otro, entonces eso hizo que se estancara el conocimiento. Y lo peor es que hubiera un retroceso, puesto que lo único que valía era la filosofía cristiana. Entonces retomar puntos, conocimientos de culturas que no fueran cristianas y que fueran politeístas, como todas las anteriores a los judíos, pues claro que era tomado como una vil herejía. Herejía es estar fuera del cristianismo, ¿sí? Entonces, si alguien quería tomar, no sé, algún punto de la medicina de los hindúes, como no eran cristianos, no se validaba ese conocimiento. Y además, pues eran herejes, ¿sí? Lo peor que puede haber. Quien tomara de eso, pues le iba muy mal. Entonces, el conocimiento que tenían, que la humanidad había acumulado, pues tampoco se iba a tomar en cuenta. Por eso se habla de
no solo un estancamiento del pensamiento de la humanidad, sino un retroceso. Imagínense ustedes que saben las ecuaciones y ahora resulta que no pueden ver más allá y nada más quédense con las multiplicaciones, ¿sí? Ustedes, estoy segura, que van a llorar por no poder estudiar matemáticas. Y va a ser un sufrimiento personal terrible. Pero para salvaguardar su integridad, no lo hacen, ¿sí? Así les pasaba, pero por ahí empezó a salir una filosofía muy importante que es el racionalismo, en el que dice, a ver, no, aquí nos vamos a guiar por la razón, nada más, ¿sí? La fe es cuestión de la iglesia, es cuestión del cristianismo y no nos metemos con ello. Es más, ni la ponemos en duda, es cuestión de fe, punto. Y con ese argumento, entonces como que lo dejan de molestar un tanto y con esta nueva reflexión, esta nueva filosofía, nace el método científico, que es la base para la ciencia. Con ello se empieza a explorar, se empieza a estudiar y van cambiando muchas cosas. Con la escolástica, con la filosofía de la iglesia, se pensaba, por ejemplo, se tenía la teoría geocéntrica, esto es, que la Tierra es el centro del universo. ¿Y por qué la Tierra? Porque el hombre, que es la criatura más importante de toda la obra de Dios, vive en la Tierra y por lo tanto debe ser eje central de la vida. Y por eso es que la ponían en el centro, la Tierra, y a partir de ella giraba los demás planetas, inclusive el Sol, ¿sí? Con el racionalismo nace la teoría heliocéntrica. Helio, perdone, es el dios del Sol. Y dice, a ver, no, aquí el centro del universo es el Sol y todos los planetas y demás que estén en el universo van a girar a su alrededor. Con esto nace el humanismo, en el que, a ver, el centro, lo más importante de todo, no es Dios, sino es el hombre. Y a partir de ahí vamos a conocerlo más, vamos a ver y hacer lo posible por ayudarlo en sus actividades, ¿sí? Se da esto y muchos científicos o pensadores a favor de la ciencia que estaban por ahí escondidos, pues empiezan a sacar todas los razonamientos que habían estado guardados para que no lo molestaran, ¿sí? Esto ayuda para que se den mucho más cosas, ¿sí? Empiezo a presentarles diapositivas. ¿Algún comentario, chicos? ¿Comentarios, chaparritos? No, Gracias, Reyes. maestra. Y Natalie, gracias. Les presento entonces. Perdón, chicos. Esta parte se ve medio borrosa, pero sí la alcanzan a ver. Es el Sí.
siglo, gracias 17 y 16. Se dan avances científicos, ¿sí? Y de aquí se da esto bien importante, que es la aplicación del método científico, con el cual se van a estudiar fenómenos naturales y astronomía, medicina, anatomía, matemáticas, física, etcétera, empiezan a desarrollarse como tales. Todo esto, estos estudios basados en este racionalismo. El pensamiento científico se desarrolla y se empieza a aplicar, ¿sí? Bien, dejo de compartir. Aquí tengo varios. Bienvenido, David. Y con este desarrollo, les digo, se empiezan a implementar estos pensamientos llevados a la práctica y se crean nuevos elementos, nuevos utensilios para hacer las actividades. Tenemos algo importante, todos estos necesidades que se van creando empiezan a hacer que se apliquen a favor de los poderosos, ¿sí? Y con ello, aplicado estos conocimientos, aparte de que se empieza a cambiar las ideas de las cosas, ya no bajo la lupa de la Iglesia Católica, empiezan a ver las cosas de forma diferente. Por ejemplo, por ahí también estaba la idea, por ejemplo, y ayer lo comentaron, de que la Tierra era plana, y resulta que no. Y comentaron también que tenían la idea que si sobrepasaban el límite, pues iban a tener un fin muy trágico, ¿sí? Debido a esta observación, debido a esta atención de las cosas, fue que dijeron, pues eso no es cierto, ¿sí? Y aunado con la necesidad de este comercio, pues estaban buscando rutas para poder comerciar con Asia. Esto hace que los obligue a buscar en conjunto con todos los elementos y los hechos anteriores, es como llegan precisamente a una nueva tierra que no sabían que existía, que seguían aplicando sus términos a ella. Por eso cuando llegan a América les llaman las Indias Orientales, porque pensaron que habían llegado al oriente y que estaban en la India. Un tiempo después, se dan cuenta que es un continente que no sabían siquiera de su existencia. Con el descubrimiento de América es que, termina esta época del feudalismo e inicia la Edad Moderna. Pero en ese ínter pasan muchos sucesos importantes, que es a lo que vamos ahorita, ¿sí? Bien, les comparto. Bien, ya vimos esta parte y ahorita vamos con... A finales del feudalismo, esto es importante, porque solo lo que había anteriormente les había dicho que eran reinos. Todavía no había naciones como hoy las conocemos. A estas se les llama nación-estado, ¿sí?
había reinos, no nación-estado, porque se deben de cumplir con ciertas características. ¿Cómo nacen los estados nacionales modernos? Bien, se da, teníamos a finales del feudalismo que los señores feudales están siendo débiles, se hicieron débiles pese a que se habían aliado entre ellos mismos para tener más poder, pero el rey, el monarca, se da cuenta del peligro en el que está, de que en algún momento mi señor feudal, más poderoso, puede unirse con otros y me gana, me quita, ¿sí? Entonces, para evitar eso, encuentra una nueva figura muy importante. Ya se convierte en una nueva clase social, económica, al inicio económica, de los burgueses. Los burgueses tienen el poder económico. Ellos son los que han ido amasando cierta riqueza y tienen, ¿sí? Tienen dinero en efectivo y todo. El rey ya tiene temor ante los señores feudales, pero él es el que tiene el poder político. Se alían para juntar esos dos poderes, el político, el de gobierno, el de mando y quien tiene dinero. Así es como hace a un lado a los señores feudales el rey y se queda con estos. Y al final de cuentas, con dinero, pues puede pagar y entonces puede estar mandando, ¿sí? Con esta alianza es que se crean estos estados nacionales modernos. ¿Quiénes son los primeros? Francia, España, Inglaterra, Rusia. Los primeros y los principales. Empecemos a relacionar todo lo que pasó antes con lo que ocurre hoy. Si checamos, estas son naciones muy antiguas que a la fecha son poderosas, ¿sí? Francia, Inglaterra, España y Rusia. Bueno, España ya no tanto, pero vaya que tuvo un poderío enorme, ¿sí? ¿Cuándo se formaron ya estas naciones como tal? A finales del siglo XV. Estamos hablando de 1400 y tanto. Recuerden el descubrimiento de América es en 1492. Ahora, perdón, las características que tienen estos estados nacionales es que deben de tener un gobierno, un gobernante, ¿sí? Y obviamente va a estar por encima de un gran número de población, ya sea feudos y ciudades, que después estos se van a quitar. Y algo bien importante, que va a unir a la población que tenga costumbres e intereses similares, ¿sí? No se hizo así con todas y después hay muchos problemas, pero finalmente para crear una identidad, costumbres, intereses, tradiciones. En la actualidad, nuestra nación, pues tenemos entre todos los mexicanos muchas cosas que nos identifican. No solo es porque estamos en el territorio, nuestro idioma, nuestras tradiciones, nos sentimos identificados entre nosotros. ¿Con Y qué? si... Mande. ¿Con qué nos sentimos identificados? Tradiciones, costumbres, religión, idioma.
Ah, ok. Y bueno, teniendo en el entendido que se ha desarrollado ese conocimiento, ese respeto, y hasta lo mejor sería, perdón chicos, perdón, que se haya desarrollado ese amor, ¿sí? Es conocimiento nada más. Si ustedes, fíjense, algo tan simple, si ustedes les gusta, no me gusta sacarlo, pero bueno, si a ustedes les gusta cierto equipo de fútbol y no falta el sonso que en el cine o donde haya un grupo empieza, arriba tal equipo, quienes están a favor de eso empiezan a gritar, ¿no? Se empiezan a ver y se sienten identificados. Ahora imagínense si estando en otro país ven a alguien con ciertas características desde el idioma, pues se empiezan a ubicar y dicen, bueno, pues no lo conozco, pero él sabe muchas cosas que yo y puede ser que hasta nos echemos la mano, ¿sí? Esto es parte de esta identificación que ayuda a la larga a tener un desarrollo más positivo. Imagínense en una familia donde no se quieran, bueno, pues sabemos que hay muchos problemas, ¿no? Y hasta problemas ya a la violencia física, porque no se sienten identificados, ¿sí? No se aprecian. Ahora, en una nación eso es muy importante para tenerlos unidos y que se pueda lograr un desarrollo. Así nacen los estados nacionales. ¿Algún comentario? No, maestra. Y recordemos que una nación, para ser nación, necesita tener un gobierno que lo represente. Necesita tener población. Necesita tener territorio. ¿Sí? Porque si no tuviera población, pues ¿a quién va a gobernar? ¿De acuerdo? Bien. Una vez que se forman estos estados nacionales modernos, nace un fenómeno muy importante, que es el absolutismo. Absoluto, de total, de cabal, de entero, ¿sí? Que no es más que una forma de gobierno. Perdón, ¿quién quería hablar? Como monarquía, dictadura, yo. ¿Monarquía qué? Y dictaduras son absolutistas, ¿no? Mm, sí, pero en cuanto a la dictadura, tiene otras características. El chiste, si lo queremos generalizar, es que un individuo está por sobre todo. Porque también más adelante, precisamente en lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, tenemos a régimen totalitario, y que si vemos son palabras sinónimas, ¿sí? Más adelante. Ok. Bien, se da durante estos siglos XVI, XVII y XVIII, se da más en lo que se va conformando y tiene un gran apogeo. Y tenemos que el gobierno gobierna absolutamente, no hay nada que lo limite. Es tal el poder que tiene, aunado y antecedido por
la filosofía y la religión católica, que inclusive este poder se lo ha dado Dios, ¿sí? El monarca puede hacer lo que quiera, quitar, poner leyes, modificarlas, no tiene quien lo limite. En esos tiempos no existe una corte, duma, parlamento, constitución. Parlamento, corte, duma vendría a ser el poder legislativo, ¿sí? No tiene nadie, y mucho menos una constitución. La ley es emanada por el gobierno, y como puede decir ahorita se hace esto, más adelante puede decir no, pues siempre no, ¿y quién me dice algo? ¿Sí? Esto es el absolutismo. ¿Comentarios? ¿Dudas, chicos? No, solamente una pequeña duda. En este Dime. caso, hay un personaje que se llama Carlos Marx, que como que apoyaba a los obreros y así, bueno, defenderlos. Pero, ¿entra en esta etapa del Renacimiento o entra después? Porque recuerdo que en el Renacimiento era también Martín Lutero, que era este monje que como que defendía, bueno, está en contra de toda esta ideología de la iglesia. Esa es la Y reforma. ok, pero entonces Carlos Marx es más adelante, pero Sí, ¿en sí, qué sí, sí, etapa? sí, sí. Él es en 1800, en el Este, siglo XIX. Y también un apoyaba esta comentario. idea de un gobierno liberal, ¿cierto? Liberal no. Él hablaba de No, socialismo. de marxismo, ¿no? Así es, Ah, de bueno, es socialismo científico. Ya le Ah, pusieron ok. marxismo precisamente por el nombre de él. No te había visto, Noel. ¿De qué grupo eres? de tercero de... Ah, mira, qué bueno que estás aquí. Está en matemáticas. Ah, sí, 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 qué bueno. Bienvenido. Y qué bueno que estás participando. Mucho gusto. ¿Algún comentario, chicos? El absolutismo, entonces es la monarquía, ¿no? Está representado por ella. Ahorita Ah, vamos a entrar un y no nos poquito puede más. decir Dime, más conceptos. No nos más. puede decir más conceptos, perdón. Ahí voy. ¿Sí? Así como que les hago primero una introducción y luego ya vamos más. ¿Sí? Bueno, les presento otra, chicos. Esta es la otra parte del esquema, perdón, que anteriormente se les había presentado. Aquí también está de manera general. El absolutismo en sí, vemos, los reyes son los mandamás, se da la formación de los estados, ojo, se da una división social ya más general, pero que ya va a ser la que quede más perenne, ¿sí? Está dividido entre la nobleza, que va a estar hasta arriba. Acuérdense de la pirámide, la pirámide social, la nobleza, lo que es los reyes y toda su familia van a estar hasta arriba, ¿sí? Y el rey en la punta de ellos. Enseguida va a ser el clero, es decir, la iglesia católica, en el entendido que también se va a dividir, vamos a ver más adelante. El clero son los sacerdotes de la Iglesia Católica. Y ahí también hay niveles. Y por último, el tercer estado, que viene a ser el pueblo en general. ¿Sí? Esta es la división social que nace
con el absolutismo. Tenemos que sí se va a desarrollar, ya habíamos visto anteriormente que muchos de los burgueses, al tener este excedente en capital, y de ahí nace el capitalismo, van a tener una función muy importante tanto para los científicos como para los artistas. Se les va a llamar, perdón, se les va a llamar mecenas, es decir, son los que van a financiar, van a patrocinar sus estudios y el trabajo de su arte. Así es como se empieza a desarrollar más. Y vamos a ver que también va a haber diferentes corrientes en el arte, así como en la política, en la economía, ¿sí? En este caso, el que va a estar predominante es el arte barroco en sus diferentes bellas artes: pintura, escultura, literatura, música, arquitectura. Este arte barroco se destaca porque es muy ornamentado, ¿sí? No deja espacios sin adornos. Aquí le dejamos respecto a esto las características de estos estados. Perdón, chicos. Las características de estos estados-nación, ya habíamos comentado, es el poder central, tener un gobierno, tener territorio, pero aquí ya se están formando fronteras políticas, ya más establecidas, ya más formales, ¿sí? Y además de delimitar muy bien hasta dónde llega el poder de un rey territorialmente, ¿sí? E inclusive se empieza con el dinero de los burgueses, se va a pagar también que haya un cuerpo que proteja al rey y al territorio. Antes eran los señores feudales, ahora ya no, ¿sí? Va a haber ejércitos y también va a estar acompañado por una administración, viendo qué hay, qué no hay, en qué se va a ocupar, los recursos que hay en estos estados nacionales. Bien, ahora sí, ¿qué cosa es el absolutismo? Ubicación temporal. Es ya en la Edad Media, principalmente en los siglos XVI al XVIII, ¿sí? Algo, chicos, en historia, cuando hablamos de siglos, siempre se escriben con números romanos, nunca con números arábigos. Ay, perdón, chicos, ya lo necesitaba. Donde principalmente, ¿cuáles son sus representantes del absolutismo? Es en España, Francia, Inglaterra y Rusia, principalmente, son los que destacan más. Hay otros, pero estos son los más importantes, ¿sí? La pregunta, ¿por qué antecedentes, sus orígenes? Ya lo habíamos comentado, el rey busca una alianza con los burgueses, los señores feudales se debilitan y entonces el monarca, el rey, va a centralizar su poder, ¿sí? Ojo, va a ser el único, aunque le hayan ayudado económicamente. Los burgueses, ellos no tienen poder. Por eso es que posteriormente se van a hacer las revoluciones liberales, ¿sí? Y allí es donde entra, yo creo que ya los conceptos que tú quieres manejar. Noel, sí, ¿verdad? ¿Quiénes estuvieron gobernando en este periodo? ¿Quiénes destacan dentro de los estados-nación? Tenemos
en el mismo orden, por Francia, Felipe II, por por España, perdón, por Francia, Luis XIV, y por Inglaterra, Isabel I. Vean desde dónde viene todo eso. Y en el caso de Rusia, Pedro I, ¿sí? Y que aparte se ponían adjetivos muy, muy humildes, ¿no? Por ejemplo, Pedro se hacía llamar el Grande, ¿sí? Y ellos solitos se lo ponían, ¿por qué? Porque eran los que mandaban y decidían lo que estaba bien y lo que no. ¿Cómo se da este absolutismo? Volvemos a repetir. El monarca, el rey, tiene un poder ilimitado. Se cree que es de origen divino. Ojo, esto está respaldado por la religión católica. ¿Saben qué se dice? Que todo lo que hay es por disposición de Dios. Dios hizo así las cosas y tú, humano, ¿por qué lo quieres cambiar? Es decisión de Dios, ¿sí? Y pues bueno, este argumento le servía re bien a los reyes. Si tú no cumples las decisiones de Dios, pues estás cayendo en pecado y te vas a ir al infierno, ¿sí? Bien. Ya lo dijimos, dictaba leyes, impartía justicia, fijaba impuestos por decisión personal. ¿Qué hechos sobresalientes se dan en este absolutismo? Ojo, aquí se empiezan a manejar varias doctrinas económicas. Una de ellas es la mercantilista. Perdón. Una de ellas es la mercantilista, en la que se dice, una nación, su riqueza se expresa por la posesión de metales preciosos. ¿Cuáles son los metales preciosos, muchachos? El oro, la plata y Para ya de creo. contar. ¿No? En aquellos tiempos era eso. Ahorita si tomamos un elemento también precioso, pues ahorita sería el litio, ¿no? Que se lo andan peleando y que nosotros tenemos. Y el oro, ¿no? Ajá. Bueno, el oro es muy importante, bueno, según yo. No, sí, tienes razón. Lo que estoy comentando es que conforme pasa el tiempo, se amplían otros elementos. Y estaba diciendo del litio. Ahorita para todas las cuestiones tecnológicas es como oro. Nosotros en México tenemos mucho y clásico se lo quieran quedar los estadounidenses, ¿no? Y se anda defendiendo eso. Bueno, sí, los metales preciosos son el oro y la plata. Quien tenga mayor cantidad de esos metales es el más rico, ¿sí? En ese tiempo esa era la idea, no importaba lo demás, era que tuvieran oro y plata. Curiosamente, después del descubrimiento de América y con los imperios que crean todos estos países, pues lo que buscan en esos territorios conquistados precisamente es el oro y la plata. Ya estábamos hablando aquí de la conquista de la colonia en México,
Imagínense porque fue muy poderosa España, todo lo que se llevó de América y otras colonias que tenía, ¿sí? Por eso es que se piensa que en el mercantilismo lo importante es oro y plata. Ahí se mueve todo, ¿sí? Y ojo, que esté en tu territorio. No que digan, sí, tengo allá en América. No, por eso les surgía sacarlo de la Nueva España, de Perú, y llevárselo a España. ¿Sí? Y eso crea otro fenómeno importante. Pero vamos a quedarnos aquí. Obviamente los reyes, para poder incrementar su poder económico y político, pues hicieron guerras al por mayor. Y recuerden que también las guerras cuesta mucho mantenerlo. Esto se junta aún más a que pues vamos a traernos todo el oro y plata que se pueda de los nuevos territorios, ¿sí? Y a buscar donde hay más. Bien, consecuencias. El pueblo se encontraba en la pobreza. Y no solo eso, en una inconformidad, ya que no podía participar en el gobierno y solamente se hacía uso de él por esta inconformidad política, económica, social, es que van a llevarse revoluciones, en contra del poder de los monarcas. A las revoluciones siguientes se les van a llamar revoluciones liberales, ¿sí? Porque quieren cambiar totalmente lo que se da aquí en el absolutismo, ¿sí? Es aquí donde surge, perdón, Dime. liberal, son liberales y conservadores, en el que, pues como su nombre lo dice, conservadores, pues quieren mantener el gobierno como tal, o sea, sin que haya una modificación, y los liberales, pues apoyan un cambio, y pues surgen varios temas relacionados, pero con distintos nombres. Por ejemplo, habían dos siempre, los que apoyaban un cambio y los que querían todo igual. Entonces, tienen distintos nombres más adelante, pero es más relacionado a esto. Los conservadores quieren conservar todo el gobierno, que en este caso era el gobierno absolutista, y los liberales apoyaban un cambio. Así es. Y también está la fracción, le llaman así, la fracción del centro o moderada, que sí quiere cambios, pero no tan radicales. En algún momento se los comenté con lo... Se hizo un comentario de la Revolución Francesa, pero sí, de ahí sale todo esto, ¿de acuerdo? Les quiero pasar esto, poner como ejemplo. Estas son las principales dinastías de Europa. Dinastías no es más que la familia que está gobernando, ¿sí? Y como se heredan el poder, pues va a seguir en el gobierno, ¿sí? Solo son los apellidos de estas familias. Puede haber una dinastía de los Martínez, puede haber una dinastía de los Ramírez. Yo, por ejemplo, que me apellido Rico, pues tengo mi dinastía de los ricos, de todos aquellos que pertenecen a esta familia, ¿sí? Así ustedes con sus apellidos y sus familias, ¿sí? Ahora, aquí lo que quiero que distingan básicamente es que aquí está esta dinastía de los Habsburgo o Habsburgo, como quieran mencionarla, ¿sí? Y esta principalmente se ubicó en España durante estos siglos, durante 2 siglos, imagínense. Gobernar a España durante 200 años.
pues fueron varias generaciones, ¿sí? Está también los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, que de aquí va a salir Alemania, ¿sí? Esta estuvo gobernando en todos estos siglos, ¿sí? Y lo que son algunos estados alemanes. Hay cierta problemática entre el Sacro Imperio Romano Germánico con el reino alemán, hasta que se dividen y bueno, hay muchas guerras por eso. Que va a estar gobernando en estos lugares los Habsburgo durante estos siglos, vean, 4 siglos. Y en los Países Bajos, lo que son Holanda y demás, en el siglo XV y XVI y un poquito del XVII. Imagínense el poder de estas familias. Y todavía por ahí está alguien. Sería bueno que ¿Es pusieran español? atención. Así es. En las noticias, Ah, y uno ok. dice, todavía. Y está modificado, ¿verdad? No es tanto, pero todavía sí. Algunos Perdón, españoles lo ven como tradición. Mande, dime. entonces Maximiliano de Habsburgo puede ser un descendiente. Claro, Ah, ok. claro que sí. Gracias por tu participación. ¿Sí? Que quisieron venir hasta aquí a ver qué se hacía, ¿va? Y que si vemos, pues ya estaban antes, ¿no? Durante la colonia. Pero después fue bajo el país de Francia, ¿sí? Que lo manda Napoleón para acá. Está la otra dinastía, los Valois, que son principalmente en Francia durante estos siglos. Vean, esta duró menos y sus dominios territoriales son más limitados, ¿sí? Borbones también, por ahí les ha de salir el nombre, ¿sí? Que, que principalmente es en Francia durante estos 4 siglos y también en España, ojo, y sus dominios, ¿eh? Cuando hablamos de dominios son las colonias que tiene. Están en Francia, pero también sus colonias que tienen en Asia, en África y en América, perdón. España y sus dominios, todo lo que tienen en Asia, en África y América, ¿sí? Los Tudor, estos ya están principalmente en Inglaterra y están en estos siglos. Los Estuardo, igual en Inglaterra y en Escocia, junto con sus dominios, durante estos siglos. Y finalmente tenemos los Romanov en Rusia, ¿sí? Aquí vean cómo nada más son uno, duran tanto tiempo y no más. Aquí podemos ver como que se estaban pasando, estaban, perdón, heredando sus estaban heredando su poder, ¿sí? Con esta laminita se pueden observar varias cosas, ¿sí? Como los Habsburgo del 15 al 18 tuvieron presencia importante en todos estos dominios. Los Valois solamente en 2 siglos, los Borbones tienen también el mismo tiempo que los Habsburgo, los Estuardo, en estos siglos, digo los Tudor y los Estuardo, si vemos cronológicamente, como que después fueron los que se quedaron con el poder que tenían estos, ¿sí?
y al final tenemos Rusia. Comentarios, chicos. ¿Y por No, qué nos mencionas sobre estas dinastías? Dinastías. Perdón, ¿Por qué que otra vez, por favor? ¿por qué nos da, o bueno, sí, nos da la información de estas dinastías? ¿Para qué nos sirve? ¿Ok? Una, ubicación temporal, ubicación geográfica. Y me he encontrado muchas veces que tú dijiste algo bien importante, conceptos. En historia se manejan muchos conceptos. Si no se conocen bien, no se entienden bien todos los procesos, los hechos históricos. Tú ubicaste algo bien rápido, de que pues ese nombre yo ya lo escuché antes, no nació de la nada, ¿sí? Y esto también nos refleja que pese a que ya pasó el absolutismo, pues siguen teniendo injerencia e influencia. Las cosas se modificaron, pero no quiere decir que el poder se paró y ya. Maestra, sí, bueno, sí me podría repetir lo que estaban hablando antes de las dinastías, porque bueno, como que por un momento me sacó de la clase y ya no escuché bien. Marbella, ¿verdad? Sí, Ok. Tu micrófono está muy bajito, Marbella. Dices, ¿a partir de qué? antes De de las las dinastías. dinastías. Antes de las dinastías. ¿Esta? Sí, nada más, en esa sí estuve, nada más fue como un cachito, para entrar a la tablita de las dinastías, como en ese trámite que estaba dando mi compañera Jenny. Lo que, lo que estábamos manejando eran estas generalidades del absolutismo y luego me fui a sacar lo de las dinastías, como de manera cronológica tenían cierta influencia y entender y representar de alguna forma precisamente ese poder ilimitado que tenían. Algo simple, pues heredaban el poder, no podemos manejar que por habilidad, por capacidad o a lo mejor hasta por deseo personal de gobernar una nación, sino porque pues les tocó, ¿no? Y ahora pues se te va a enseñar a ver qué haces como rey, ¿sí? Eso era una de los puntos por qué presentar eso. Ay, perdón, chicos. Cada vez se me está cerrando más mi gargantita. Bueno, y... Ay, Dios. Ubicación. Ubicación geográfica. Tenemos aquí Europa, donde se encuentra el absolutismo, cómo estaban, cómo se encontraban a finales de este siglo XV, ¿sí? Aquí todavía no son estados nacionales en sí, pero que después van a formalizar, ¿sí? Lo que es el Reino de Francia, Inglaterra, España, Portugal. Eh, este es muy importante, el Imperio Turco Otomano, vean las dimensiones que tienen. Y hace rato decíamos
porque ¿cómo se supone que se tenía que formar un Estado-nación para su mejor desarrollo? Tener cosas que lo identificaran, que sean cuestiones similares. Vean aquí, por ejemplo, el Imperio Turco. ¿Ustedes creen que todos pertenecen a una misma cultura? Es todo esto amarillo. Serán muy similares sus culturas. Bueno, lo que podemos ver es que no precisamente, ¿no? Porque estamos hablando de que se encuentra en el continente europeo, en el continente asiático y en el continente africano. Sus culturas, pues así que sean muy similares, no precisamente. Eso va a generar ciertos conflictos. Comentarios, chavos. Comentarios, chicos. No, maestra. No. No, maestra, ninguno. No, maestra. Bien. Algo, chicos. Yo apenas me aclaré mi garganta. ¿Seguros que no hay dudas? Comento. No, maestra. En el caso de Francia, se supone que se considera que el máximo representante del absolutismo fue Luis XVI, y este señor inclusive se autonombraba que el Estado era él. O sea, no importaba a nadie, la población, nadie. Él era el Estado y él gobernaba para sí nada más. También se le Maestra, consideraba... ¿hay clase mañana Claro, si es que y no el pasa lunes? otra cosa. No estamos a jueves, ¿verdad? Sí, Sí, mañana hay junta de consejo. Sí, cierto, es junta de consejo. Que también pregunté, oiga, maestra, ¿se puedo ir? Estoy enferma. Se supone que... Pero sí es cierto, mañana es junta de consejo. ¿y el lunes sí hay clases o no? Sí, nada más es por junta de consejo. Mañana no hay No, clases está en bien, gracias. Adiós. Sí, cuídense. Sí, mañana hay junta de consejo, chicos. Adiós, A maestra. no Pues, ser que Mañana digan no hay otra clases, cosa. maestra. Tenemos junta de consejo. Entonces se Bueno. supone que no. Pero adiós, maestra. cuídense, chicos, no salgan, no tomen Adiós, Adiós, maestra. maestra. Cuídense Hasta el Nos lunes, mucho. vemos, maestra. Hasta Hasta Gracias. luego. luego. Hasta luego, gracias, chicas, chicos. Cuídense mucho, chavos.
Bien, nada más les comento. Y se autonombraba y obviamente sus súbditos. Aparece un nuevo nombre, un nuevo concepto que es el de súbditos. Decían que era el rey Sol, que era tan poderoso así como el sol, ¿no? Que el mundo no podía seguir si el sol no aparecía, al igual ellos. Todas estas ideas los hacen que la población aguante muchas cosas, pero llega un momento en que empiezan a dudar de que esto sea certero, y con ello el desarrollo que se va dando filosófico y demás, surge precisamente las ideas ilustradas. Nace la ilustración, en la que empieza a hacer mención de derechos, de que todos somos iguales, basándose inclusive en los argumentos de la propia iglesia, ¿no? Si todos somos hijos de Dios, pues todos somos iguales, de modo que un padre haga distinciones entre sus propios hijos. Se empiezan a generar estas dudas, estas ideas por parte de la ilustración, y se van modificando, se van cuestionando. Nacen así les decía, las revoluciones liberales. Por ejemplo, con Inglaterra se da una revolución, la cual cuestionan y dudan, y llegan a un momento en el que el pueblo toma el control y le hace un juicio político a su rey, a Carlos I. De hecho, cuando dicen, bueno, ya es culpable y le van a cortar la cabeza, la gente estaba totalmente atemorizada por lo que pudiera ocurrir, o sea, viviendo tantos años en el que no se podía dudar del poder del rey. ¿Cómo era posible que lo iban a ejecutar? Se comenta como anécdota que cuando le cortan la cabeza, uno de los liberales que lideró esta revolución, con sus manos las llena de sangre, y les dice, miren, es sangre igual que nosotros, es roja, es un humano como nosotros, ¿sí? Pero que mucha gente estaba temerosa por qué nos va a pasar si Dios le dio el poder, ¿cómo se los vamos a quitar? ¿Sí? Con todas estas ideas de la ilustración que se empiezan a extender, se van llevando estas revoluciones liberales, ojo, lideradas principalmente por burgueses. Y estos burgueses, ¿por qué están haciendo esto? Pues porque ellos pues también querían tener poder y que el rey no siguiera decidiendo por ellos. Dice, a ver, si yo te ayudé en algún momento para que pudieras otra vez tener tu poder, te apoyé en lo económico, ¿por qué no me dejas participar? Te dan nuevas ideas, doctrinas económicas. Perdón, chicos. Se dan nuevas ideas económicas en las que no los dejan libres, y entonces empiezan a protestar, y como tienen el dinero, pues van a
van, van a financiar todo esto, ¿sí? Pero yo creo que eso lo vemos el lunes, ¿les parece? Sí, también maestra. Sí, sí, chicas. Marbella, que te vaya muy bien en tu examen. Gracias, maestra. Cuídate mucho. Si tienes dudas por WhatsApp, por favor. No has mandado nada. Sí, bueno, ahorita, bueno, con lo que estamos de las dinastías, yo había visto un video de las reformas borbónicas y decía que se basaban en las ideas de la Ilustración, pero pues Ujú, ya leí las reformas y habían unas como que seguían los impuestos, ujú. entonces, bueno, como que no entiendo ahí muy bien si se basaban en las ideas ilustradas, cómo es que seguían como queriendo más poder. Es que surge lo siguiente. Con esta ilustración se quita el absolutismo, se dan las revoluciones liberales, eh, a los reyes les quitan su poder, pero, pero se crean parlamentos, dumas, lo que sería el poder legislativo, y entonces ya van a gobernar entre ellos, ¿sí? Pero sigue, en algunas naciones sigue teniendo la figura del rey, pero ya vigilado por el parlamento. Y algunos reyes muy inteligentes dijeron, a ver, yo voy a tomar estas ideas de la ilustración, pero yo no voy a soltar mi trono. Y fingieron y fungieron que también eran ilustrados, también estaban a favor de ello. Y nace entonces los déspotas ilustrados que siguen mandando, pero nada más modificaron algunas cosas para que no estuvieran tan inconforme la población. Es ahí que España hace estas reformas borbónicas, aplicadas obviamente a España, que también nos pegan a nosotros, y les va a dar más apertura, pero nunca va a soltar el poder. O sea que se podría decir que como que fingían para que como que el pueblo no se les fuera encima. Así es, de que me quiten ciertos privilegios y que yo diga, ay, sí, me está ayudando el parlamento, que yo esté así, a que me quiten totalmente, como en el caso de Rusia, no, pues mejor estoy con ellos, digo que sí, voy a modificar. Ah, ya. Bueno, gracias. Bueno, chicas, nos vemos el lunes, porque mañana no. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, también maestra. Hasta luego. Cuídense mucho, hasta luego. Ah, Gracias, sí, cierto, gracias. Maribel. Suerte el sábado. Ujú. Ay, gracias. Ándale, cuídense. Éxito, éxito, Marbella.